Hola, mi nombre es Elena. Hoy vamos a hablar sobre Romanos capítulo 13. Para empezar este servicio, hagamos una pequeña oración. Cerremos nuestros ojos. Gracias Dios por este día, por permitir saber de tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría para dar a conocer tu palabra a como tú la mandas, Señor. Te pido por la vida de los que más me están escuchando y que todo sea edificante para nosotros. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Como dije desde un principio, hoy hablaremos de Romanos 13, donde explica el gobierno humano. Esto se ve especialmente en que Dios otorga al hombre el derecho de castigar a los malhechores, o sea, a las personas de mala voluntad. Especialmente a los asesinos. Esta misma verdad es presentada aquí en Romanos capítulo 13. Ahora bien, en Romanos 13:1 habla sobre someterse, es decir, es un término donde significa estar bajo jerarquía, tomar su propio lugar bajo quienes están en una autoridad, donde nosotros nos rendimos, tenemos que ser obedientes. Un ejemplo está en Tito 3:1, donde habla sobre las autoridades superiores, autoridades gobernantes, donde en esa parte lo habla más que nada a los dirigentes, a las autoridades civiles, a todo tipo de magistrado. Es así donde el gobierno humano fue instituido por Dios. Después del diluvio de Génesis, en esta parte es Génesis 9:6, donde explica que la persona derrama la sangre de un hombre. Por el hombre su sangre será derramada, haciéndose alusión a este tipo de diluvio, ¿no? Dios mismo podría haber decidido castigar directamente a los asesinos, pero Él escogió delegar esta responsabilidad en el hombre. El gobierno humano fue instituido y ordenado por Dios. Sean salvos o no sean salvos, todos los hombres se benefician del gobierno y todos los hombres deberían temer al gobierno cuando se desobedece. Por lo tanto, deben de establecer sus leyes y no rebelarse contra la autoridad. Con toda persona se refiere a todo ser humano, todo hombre. Entonces, ¿por qué hay veces que se dice por qué no hay autoridad sino de parte de Dios? Porque Dios es un ser máximo y es la máxima autoridad. Entonces, primero está Dios y luego los demás. Pero en este caso, Él mandó a los gobernantes para que de esa manera haya un orden, una autoridad en cada nación. Entonces, claramente Jesús lo dijo en Juan 19:11. Vamos a leerlo. Dios dice en su palabra: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Amén. Como ya había explicado anteriormente, a esto se refiere que Dios es la mayor autoridad. Sin Él no tuviéramos autoridad aquí donde estamos. Ahora, en Romanos 13:2 dice, habla sobre el resistir, ¿no? O sea, el oponerse a toda autoridad, a no someterse, a estar en rebelión, digamos, de esa manera contra el gobierno. Entonces, sería de igual manera desobedecer a Dios. Como dice en 1 de Pedro 2:13-17, en pocas palabras, es desobedecer a las autoridades, es desobedecer a Dios. Entonces, siempre hay que estar sometidos a Dios para poder generar una
una buena obediencia. En Romanos 13:3 habla sobre el temor, el miedo, el objeto de terror, ¿no? Esa parte donde, pues sí, donde los malos se castigan y los buenos se premian, ¿no? Digamos que está entre el bien y el mal, ¿no? Toda esa parte, las malas obras o las buenas obras, sabemos que esas no nos hacen salvos, pero sí nos da esta parte de obediencia, de saber qué cosas hacemos buenas para no tener esa contradicción o esa parte de castigo, ¿no? Por eso los que hacen el mal tienen más temor que los que hacemos el bien. De cierta forma o usualmente, si no uno obedece las leyes, pues por lo tanto se castiga, ¿no? Pero si se obedece, no hay nada que temer, ¿no? O sea, es como un niño que hace las cosas bien y nunca se regaña porque hace las cosas bien y sabe lo que debe de hacer y actuar tanto en la escuela como en el hogar, ¿no? Es una educación de los papás y en este caso nosotros estamos educados también por Dios. Y de esa forma, pues evitamos tantas atracones en la sociedad. En Romanos 13:4 habla sobre la autoridad gubernamental, es decir, que el mandatario es el siervo de Dios. Esto sería aplicable hoy a la presidencia, ¿no? A los congresistas, a todo tipo de gobernadores, policías, etcétera. Aunque la mayoría de estos hombres no son salvos, o sea, no tienen la fe en Dios, pero siguen siendo los siervos de Dios en el sentido de que están cumpliendo con la voluntad de Dios, como castigando a los que hacen el mal, ¿no? Como ya lo había dicho anteriormente, Dios ha puesto a estos hombres en posición a una autoridad para hacer el bien. Sabemos que no todas las autoridades hacen el bien y al contrario, hay veces que quebrantan esas leyes y hacen mal, tienen esa avaricia, tienen varios pues pecados en un solo gobernador o gobierno, ¿no? Pero siempre hay que estar directamente a los que hacen el bien, ¿no? Por otra parte, Dios ha escogido usar al gobierno humano para ejecutar el rigor en la persona que hace el mal. Por esto los gobernantes son para bien y para nuestra conveniencia, ¿no? Es decir, atrapar a los delincuentes, a todo tipo de personas malhechoras, y ya los gobernantes pues dan su potencial en aplicar esa ley. Es poco probable que cometan crímenes los que temen el castigo, ¿no? Como lo venimos platicando. Si tú sabes que eso está mal, no lo debes de hacer, aunque sea por convicción, aunque sea porque me lo dijo mi mamá, ¿no? Es un sentido que nos hace, aunque no, como lo había dicho, hay personas que no son salvas, pero ya la intuición hace que no lo hagas. Pero en nuestro caso tenemos esa convicción, esa palabra de Dios, donde sabemos qué debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer, y así no padecer un castigo. Entonces hay que estar adentrados a ese gobierno que nos da Dios, obedeciendo sus leyes. En Romanos 13:5, Pablo nos enseña el sometimiento a las autoridades civiles, es decir, que nos dice que es necesario tanto para estarle sujetos a estas dos razones. Por ejemplo, el castigo, ¿no? Tenemos que estar sujetos a eso si no nos sometemos a la ley. Siempre tenemos que servir a Dios, que es el vengador para castigar al que hace lo malo.
Tenemos un sano temor al castigo que sufrimos si nos quebrantamos a la ley, si tenemos algún pecado, si hacemos alguna resistencia a lo que nos manda. Entonces, ese es el castigo, el sometimiento a no hacer lo que está mal. Como ya lo había dicho anteriormente, esa convicción a decir esto está mal, por lo tanto no lo debemos de hacer. La conciencia viene junto con la convicción. Estás consciente de que debemos someternos a esa causa. Debemos tener una conciencia limpia. La persona que tiene una conciencia limpia puede decir que somos ciudadanos que observan la ley, que guardan las leyes de Dios, que guardan las leyes del país, ¿no? Entonces muchas personas se someten por esa primera razón, por la del castigo. Se someten por temor, no porque, pues es que lo hago por convicción y porque Dios así lo manda, sino por temor a hacer otra cosa, pero a lo mejor tuvieron la intención de hacerlo, ¿no? Y ya la segunda razón nos da esa conciencia de explicar los motivos de por qué debemos someternos. Por lo tanto, la Biblia nos enseña en otra parte que a veces no debemos someternos, que nos debemos someter cuando es necesario y no obedecerlo cuando también es necesario. ¿Por qué? Porque hay autoridades que nos rodean, que nos hacen pues quebrantar, como les había dicho anteriormente igual, en la parte de que hay gobernantes corruptos, hay gobernantes que hacen pues varios tipos de barbaridades en relación a con nosotros, ¿no? Yo les explico dos ejemplos de estos. El primero, no sé si conozcan el caso de Daniel, cuando se le dijo que no orara. O igual el caso de los primeros cristianos en Hechos 5, cuando las autoridades religiosas le dijeron que no predicaran. En ambos casos, las autoridades se introducen en el campo de Dios, porque Dios les da esa orden, si se podría decir, lo cual pues ellos desobedecieron o violentaron, digamos, las órdenes de Dios. Cuando hay mandamientos que están en conflicto, tenemos que seguir la enseñanza de Hechos 5:29, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay que, en ese caso de Hechos 5, pues habla sobre pues que Dios les dio esa orden, ¿no? De no hacer lo que tenían que hacer. Pero en este caso hay situaciones que no debemos de obedecer a los hombres por tal pues deshacernos de esa parte, decir no, está permitido, no está dicho por Dios, entonces no lo hago, adiós, ¿no? Entonces en este versículo de Hechos 5:29 se comprende que los gobernantes humanos nos dictan hacer cosas que Dios no permite. Entonces en ese caso sí es necesario desobedecerle, ya que va en contra de voluntad de Dios. En Romanos 13:6 habla sobre el deber de pagar ese tributo, los impuestos, cumplir nuestras obligaciones. Hay unos que se preguntan por qué es que nos consumen mucho y nos quitan mucho IVA y puros impuestos. Pero lo que dice la palabra de Dios es que estas personas son ministros de Dios, por lo tanto servidores, y debemos de sustentar a los ministros de Dios. Ellos son servidores públicos que están cumpliendo la voluntad de Dios, aunque no sean salvos, especialmente cuando castigan a los que hacen lo malo. Esa es una ley que Dios lo está ordenando. Por lo tanto, ellos están sirviendo constantemente en el gobierno. Atienden continuamente a estas personas, a todo lo que nos rodean y necesitan ser sustentados.
Como debemos dar gracias a Dios por los policías, por los bomberos, los servidores públicos, que sirven a favor a nosotros. Entonces ellos deben de ser remunerados o reconocidos de cierta forma. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis. Aquí nos habla más que nada de devolver lo que debes, retornar lo que le pertenece a la otra persona. Nosotros le debemos algo a nuestra sociedad, es decir, pagar los impuestos, debemos cumplir con nuestras obligaciones. Todo tiene un porqué en esta vida, ¿no? Debemos de rendir todo ese respeto y honra a nuestra sociedad. En Romanos 13:8 nos hace realizarnos la siguiente pregunta: ¿condena la Escritura el prestar o pedir prestado? Aunque la Biblia nos advierte acerca de los peligros de prestar, no condena esta práctica. Es verdad que la Escritura favorece el prestar. Pongamos atención a los siguientes pasajes. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Salmos 112:5. Un hombre bueno es el que presta. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Prestar al pobre es un negocio a pérdida, porque el pobre no puede devolver lo prestado. Pero dar al pobre, cuando se hace en tiempo apropiado, es considerado aquí como prestar al Señor, porque el Señor devolverá al que da al pobre. Y así aconteció una parábola donde dice: uno derriba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Segunda de Reyes 6:5. ¿Qué quiere decir con esta parábola? Que no había nada malo en pedir prestado el hacha. El problema era que el objeto prestado se había perdido en el agua, haciendo imposible su devolución al que le había prestado. Lo que la Escritura condena no es el pedir prestado, sino el no devolver los bienes prestados y el fallar en retomar lo que había sido facilitado. La palabra también nos enseña que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Salmo 37:21. Esta primera parte del versículo nos da una pregunta de ¿por qué es considerado impío este hombre? Es más que porque no es porque pidiera prestado, sino porque no devuelve lo que pidió prestado, ¿no? No devolver lo que has pedido prestado es en verdad una manera de robar. Es quedarse con algo que no es tuyo y usarlo como si fuera tuyo cuando debió haber sido devuelto a su legítimo dueño. Como ejemplo, también puede ser una biblioteca pública. No tiene nada de malo pedir prestado un libro. Para eso son las bibliotecas, ¿no? Entonces, lo que está mal es no traer de vuelta ese libro. Por lo tanto, esas bibliotecas dan multas o censuras de tal manera de ya no prestar o ya no pues dar paso a ese lugar. Luego hay otra parábola donde dice: si no abrirás tu mano a él liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Eso viene en Deuteronomio 15:8. Entonces aquí se estimula el prestar. En Lucas 6:34-35 nos dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él benigno para con los ingratos y malos. Amén. Entonces, si prestar fuera inherentemente pecaminoso, el Señor Jesús nunca habría dicho esto.
en Lucas. La enseñanza de aquí es que debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien, aunque no retribuyan con algo, ¿no? O sea, que retribuyan con males, con prejuicios, con todo, ¿no? Entonces, el bien que podemos hacer incluye el prestar, y el mal que ellos pueden hacer es no devolver correctamente. Entonces, el verdadero significado de Romanos 13:8 es que debemos pagar nuestras deudas de una manera responsable, con el resultado de que no debemos nada a nadie. No significa que nunca puedes contraer una deuda, porque si fuera ese el significado, nunca podríamos pedir prestado un libro a la biblioteca, nunca podríamos pedir prestado un lápiz a nuestro compañero, nunca podríamos pedir prestado un huevo o un cuarto de mantequilla a tu vecina, ¿no? Son varias cosas que como humanos pedimos prestado, pero tenemos esa responsabilidad de regresarlas y no quedárnoslas. El resto del versículo da claridad de que este es el verdadero significado. No debáis a nadie a nada, sino el amarnos unos a otros, porque al que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. El punto de vista que dice que nunca debemos contraer una deuda está enseñando que nunca debemos tener obligación alguna de pedir algo, ¿no? Esto también nos enseña que nunca debemos tener esa parte de pedir y de endeudarnos. Siempre hay que tener esas obligaciones pagando lo que tenemos. Sin embargo, hay otras obligaciones que vamos a tener siempre. Siempre tenemos que pagar la luz, el agua. Esas, digamos que son deudas conforme va pasando los meses o dependiendo de cada cuánto se pague. Pero esas son obligaciones que aquí nos están marcando. Entonces, hay otra deuda que esa sí nunca podremos pagar, y es la deuda del amor que nos dio Jesús en su cruz. Esa es una deuda que tenemos grandísima en la salvación. Y voy con eso a cómo se aplica la salvación. Por causa de nuestro pecado, teníamos una gran deuda para con Dios. Cristo vino a pagar una deuda que no era suya, porque nosotros teníamos una deuda que no podríamos pagar, la paga del pecado, que es la muerte. Y la única manera en que podríamos pagar esa deuda sería sufriendo la eternidad. Toda la separación, la muerte, ¿no? Lo que Cristo vivió. Entonces, de Dios en el lago de fuego, o sea, todo eso es la separación, ¿no? Cuando el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, Él murió como nuestro sustituto. Él pagó totalmente la deuda que nosotros teníamos. El pecador podría preguntar, pero Dios, no estoy obligado a pasar la eternidad en el lago del fuego por causa de mi pecado. Y Dios podría responder, entonces estoy completamente satisfecho de que la deuda ha sido pagada. Mi amado Hijo la pagó por completo, dice Dios. Como dice, cantaré de mi Redentor y de su maravilloso amor por mí. Entonces, Cristo pagó esa deuda, nos libertó, nos dio salvación, pero aún así estamos endeudados con ese amor tan grande que nos tiene Dios para sus hijos. Hay que tener esa fe de que seguimos estando salvos gracias a Él. Romanos 13:9-10 dice, si realmente amamos a nuestro prójimo, entonces no le robaremos, no cometeremos adulterio con su mujer, no los asesinaremos, no codiciaremos lo que le pertenece a otra persona, etc. Por esto el amor es el cumplimiento de la ley. Si amas a Dios y a tu prójimo como corresponde, entonces has practicado y cumplido las demandas de la ley. Por lo tanto, siempre con amor es el verdadero cumplimiento a la ley de Dios. El llamado de Dios a despertar.
Eso nos dice en Romanos 13, 11, 14, donde nos habla que como creyentes en Cristo no debemos estar durmiendo. Debemos estar alerta, muy despiertos sirviendo al Señor. Sin embargo, es triste y a menudo cierto que los creyentes se encuentran en un estado espiritual de somnolencia, y por esto Dios tiene que hacer un llamado al despertar. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento en lo que Dios llama los creyentes a despertar. Yo les voy a mencionar 2. El primero es en Efesios 5:14, donde también nos habla de despertar, en levantarte, en estar a tiempo, en animarte, donde necesitamos ser sacudidos de manera espiritual. Hay veces que escuchamos la expresión levántate y alumbra. Los creyentes deben de levantarse y alumbrar para Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hijos de luz y no de tinieblas. Por lo tanto se dice levántate de los muertos. Este lenguaje que se utiliza es en base a la resurrección. Los creyentes necesitan un reavivamiento espiritual. Necesitan despertar ese estancamiento espiritual. Y debemos estar despiertos espiritualmente. Es decir, vivos ante Dios. Este llamado de alerta fue también reconocido por Pablo, que se encuentra en el versículo 34 de Corintios, capítulo 15, que dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Quiere decir esto que velad es despertar sobriamente, después de un sueño profundo, recobrar esos sentidos, después de haber estado dormilado, estar siempre alerta a toda intoxicación moral. Si bien nos dice, no sigas bajo la terrible influencia de esas doctrinas engañosas. Eso es lo que nos dice sobre la llamada de alerta. Luego, el segundo llamado es considerado como un versículo separado en Romanos 13:11, que es tiempo de despertar. Ya deberías estar despierto. Eso es lo que piensa en Dios, ¿no? Que siempre nos debe de estar alerta a todo lo que hacemos. Piensa en un adolescente que está durmiendo, ¿no? Y su madre y su padre dicen: despierta, ¿qué estás haciendo aún en cama? ¿No sabes a qué horas es? Es tarde, deberías haberte levantado hace 2 horas. Entonces esto es lo que Pablo nos está diciendo. ¿No sabes qué hora es? No es hora de dormir, es hora de despertar y estar alerta. Levántate y sirve a Dios. Nuestra salvación se refiere a nuestra futura y final salvación. Eso también se llama el día de redención. Es cuando nuestra salvación será completada y finalizada. ¿Y qué día de regocijo será ese? Entonces estaremos en la presencia del Señor y libres para siempre de la presencia del pecado. Entonces, todo esto hay que estar a cargo de la alerta espiritual, de ese boom que nos hace decir: ok, sí, es hora de estar en comunión. No solamente los domingos, no solamente el día que te toca una clase, no solamente los días de servicio, no solamente lo que tengas que hacer para Dios, siempre es diario estar en comunión con Él y servir a Dios, sea mínima, sea grande, para Él es igual. Entonces, siempre hay que estar alerta a todo lo que Él nos está diciendo. El tiempo que tenemos ahora para servir al Señor es limitado. Nuestros días son pocos en números, algunos más, algunos menos,
¿no? No sabemos realmente. Como no debemos permanecer despiertos y redimir el tiempo, aprovechando al máximo cada oportunidad que nuestro Dios nos da. Cuando llegue el día de nuestra final salvación, ya no proclamaremos el Evangelio, ya no ganaremos almas para Cristo. Hemos de hacer estas cosas ahora, por causa de Cristo y para gloria de Dios. Romanos 13:13 nos dice que los creyentes debemos estar correctamente como corresponde a un hijo de Dios, de luz. Aunque sea de noche, no somos de la noche, y debemos andar de la manera que es adecuada y decente para lo que pertenecen al día y al reino de la luz. En este versículo se enumeran específicamente algunos pecados de las tinieblas que tenemos que desecharlas inmediatamente, como el pecado de la fiesta, como el pecado de la alcoba, lo que viene siendo las lujurias. Se refiere a todo ese sentido pecaminoso que se comete en la cama, la lascivia. Entonces, esos son los pecados de alcoba. El pecado de fiesta, pues es el desenfreno, ¿no? Todo pecado que te incluya a las orgías, a las borracheras, que no sea una fiesta, digamos, espiritual, o que no sea una fiesta, pues, sana de cierta forma. Y el último pecado también habla el pecado satánico, que viene siendo contiendas, todo esa discordia, conflictos, esas alteraciones, la envidia, el orgullo, todo lo que implica el pecado, pues como dice ahí, satánico, ¿no? La contienda. Ahora bien, todo esto pues resultó con la caída de Satanás. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque sí se menciona en la Biblia, como en 1 de Timoteo 6:4, en Gálatas 5:20, en 1 de Corintios 1:11 y 3:3. Entonces son pecados que realmente vienen en la Biblia. En Romanos 13:14 nos menciona que es un contraste con las obras de las tinieblas mencionadas anteriormente. Los creyentes han de vestirse con las armas de la luz. Es decir, cuando te dicen que debes de mostrarte o vestirte como Él es. No literalmente, pero sino con su ejemplo. Por ejemplo, cuando una familia sale de viaje, usualmente hacen provisión para el viaje. Ellos lo planifican, lo ponderan, comparan los precios, hacen todo eso. Se preocupan por el automóvil, llenan el estanque de gas y todo eso. El pecado hace una obra mortal, porque nosotros los permitimos, hacemos provisión para ello. Entonces, lo que planificamos y pensamos en ello, proveemos para aquello de 1000 maneras diferentes. Se haga de no se puede, mejor no, se transforma en una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, pues debemos de estar vestidos como Jesucristo, no solamente en los momentos buenos, sino también a lo mejor en la adversidad. Hay que controlar y ser como Dios, porque Dios nunca reaccionó, nunca maldijo, nunca hizo nada. Solamente fue en la cruz, pero se cuestionó de su Padre, más no de otra situación que lo haya inculcado, porque fue muchas veces tentado por Satanás, pero nunca cayó. Entonces debemos de ilustrarnos como es Dios y Cristo en nuestras vidas. Gálatas 3:27 nos enseña que cada creyente ya está revestido de Cristo. Dios dice en su palabra: de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Vestidos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Entonces, esto va de la mano, como para estar con Él en comunión y ser como Él.
Un pasaje dice que lo has hecho, el otro pasaje dice que sí debes de hacerlo. Entonces, este par de pasajes de Gálatas está hablando de la posición del creyente. Y el pasaje de Romanos está hablando de la condición del creyente. Tenemos una posición perfecta en Cristo y por esto estamos revestidos de Cristo. Cuando Dios me ve en Cristo, yo soy como Cristo. Tengo su justicia, soy perfecto y completo en Él. No tengo imperfecciones de carácter, pero en cuanto a mi condición, mi andar en el tiempo, cuando la gente me ve, ellos ven a Cristo, ven su carácter, ven el fruto de espíritu. Eso viene en Gálatas 5, 22, 23. Vemos igual cosas respecto al vestirse del nuevo hombre. Revestido del nuevo hombre. Esa viene en Colosenses 3, 9, 10. Y en Efesios 4, 22, 24 también habla sobre vestir del nuevo hombre. O sea, no ser como antes éramos. En Colosenses expone el hecho de Efesios apela la fe. Entonces, si en Colosenses expone el hecho, o sea, que lo hagamos, y en Efesios apela la fe, o sea, que no seamos como antes. Es un mandamiento, es algo que se debe de hacer. Se nos dice que hagamos por fe lo que Dios ya ha realizado en el hecho. Romanos 13:14 también apela a la fe basada en el hecho de nuestra posición en Cristo. Por lo tanto, hemos de vestirnos del Señor Jesucristo y dejar que su vida y carácter sean vistos en nosotros, que por fe nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:11. Y eso es todo. Es a grandes rasgos, Romanos 13. Que Dios los bendiga, que esté con ustedes en todo momento. Bye.